Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de alfabetización visual en radiología correspondiente al mes de marzo. El tema que vamos a abordar en esta ocasión va a ser avances en angiotomografía coronaria y resonancia magnética cardíaca. Para ello me voy a permitir presentar a la doctora Ana Luisa Mendizábal Méndez. Ella es egresada de la Escuela Médico Militar de la generación 91-97. Realizó el curso de especialización en residencia en radiología e imagen en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad del 2002 al 2005, imagen cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología del 2008 al 2009. Fue jefa de la sección de tomografía del Hospital Central Militar en diferentes periodos durante del 2006 al 2013. Médico adscrito al PET-CT del Hospital Central Militar. Actualmente se desempeña como jefa de la sección de radiodiagnóstico e imagenología de la Unidad de Especialidades Médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ha sido profesor titular y adjunto de diferentes materias de la especialidad en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, profesora de cursos nacionales y extranjeros, autora de diversos artículos nacionales y coautora de un artículo internacional que se publicó en Radiographics. Es para mí un gusto presentar a la doctora. Como comentario al margen, la doctora Ana Luisa y yo compartimos muchas experiencias durante la residencia, ya que fuimos compañeros durante ella y pues aparte nos une un lazo de amistad, y en esta ocasión nos va a compartir sus conocimientos en este tema. Y pues queremos agradecer a la doctora que nos dé el tema del día de hoy. Muchas gracias. Con ustedes la doctora Ana Luisa. Gracias, buenas noches. Ahora ya no sé dónde quedó mi plática. Aquí está. No, creo que la cerraron. Aquí. Listo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo más reciente en imagen cardíaca seccional con respecto al estudio de la cardiopatía isquémica. Es muy importante saber que no solo para la cardiopatía isquémica sirven estos dos métodos de imagen, pero es a lo que más nos vamos a enfocar el día de hoy. Nuestros objetivos para esta noche son revisar la utilidad diagnóstica de la tomografía computada en la enfermedad arterial coronaria, también conocer la utilidad diagnóstica de la resonancia magnética en la cardiopatía isquémica y pues dar un leve repaso sobre los avances más recientes en ambos métodos de imagen. Es importante que nosotros como radiólogos estemos conscientes de la importancia de la enfermedad arterial coronaria. En Estados Unidos, 6.4 millones de visitas al año se registran por dolor torácico. Se gastan aproximadamente 10 billones de dólares en la evaluación de estos pacientes. Entiéndase, electrocardiograma, enzimas cardíacas, etcétera, etcétera. Las principales causas por las cuales acuden los pacientes con dolor torácico a los servicios de urgencias son la tromboembolia pulmonar, el síndrome aórtico agudo y el síndrome coronario agudo, conocido también como SICA. Este síndrome coronario agudo representa entre el 15 y el 25% de estos pacientes, de estos 6.4 millones de pacientes que se presentan a los servicios de urgencias. Y es importante tener en cuenta que hasta 2.3% de los pacientes con un infarto agudo de miocardio son dados de alta en forma inadecuada, o sea, piensan que nada más es una angina transitoria o que realmente nada más el paciente tuvo pirosis, en fin, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, y el paciente se va a su casa con un infarto agudo de miocardio con las consecuencias que esto posteriormente trae. Actualmente, pues la tecnología, yo creo que ya todos hemos escuchado hablar como radiólogos de la famosa Slice Wars, ¿no? La guerra de los cortes, a ver qué tomógrafo
tiene más cortes, ¿no? Bueno, pues ahorita esta Slice Wars va en los 640 cortes. ¿Y cuál es la ventaja de tener más cortes en un equipo? Bueno, pues la ventaja es que mejoran tanto la resolución temporal como espacial y disminuyen los tiempos de exploración. Entonces esto nos permite obtener imágenes en un tiempo más corto, con menos preparación del paciente, con menos susceptibilidad a arritmias, en fin, realmente tiene muchas ventajas. Entonces ahora yo les voy a pedir que no parpadeen, porque si parpadean ya no van a ver la diferencia que existe en la obtención de un tórax completo con medio de contraste entre un equipo de 64 cortes, un equipo de 256 y uno de 640 cortes. Esa es la pequeña diferencia. ¿Sí? En ese tiempo se adquiere la imagen. 0.4 segundos para 640 cortes, 0.5 segundos para 256 y un promedio entre 5 y 10 segundos para un equipo de 64 cortes, dependiendo mucho del tipo de protocolo e incluso de las diferentes marcas de los equipos, ¿no? Entonces la angiotomografía coronaria y cardíaca nos sirve para ver estas pequeñas estructuras vasculares que son las arterias coronarias, ver el sistema venoso cardíaco, ver todas las estructuras y cavidades cardíacas, el miocardio, músculos papilares, válvulas, con cierta limitación para la válvula tricúspide, más bien con bastante limitación para la válvula tricúspide, y nos permite también hacer evaluaciones de perfusión y vamos a ver otro tipo de aplicaciones que están un poco en fase experimental y que todavía no se llevan por completo a la práctica clínica. Como pueden ver ustedes, esto pues es un gran avance. Yo creo que, bueno, ustedes no. A mí sí me tocó que lo único que veíamos del corazón en una tomografía era una papa ahí en medio del campo visual y decíamos, pues sí, ahí está el corazón, mucho gusto, qué bueno. Y nos dedicábamos a revisar otras estructuras del tórax porque además, por alguna extraña razón, los radiólogos tenemos la mala costumbre de saltarnos las estructuras vasculares del mediastino y el corazón. Entonces es muy común que nosotros cometamos errores como no ver una doble vena cava superior, no ver un anillo vascular, no ver un situs inversus, etcétera. Ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados realmente a ver el corazón y a ver las estructuras vasculares. Entonces, este método de imagen nos permite también obtener este tipo de reconstrucciones en 4D, donde podemos hacer además un análisis de la función ventricular y es bastante confiable. Se ha reportado, está escrito, que el estándar de oro actualmente para valorar la función ventricular es la resonancia magnética cardíaca. Y si nosotros comparamos el ecocardiograma tan alabado por los cardiólogos y lo comparamos con la tomografía computada tiene mucho mejor correlación con la resonancia magnética que el ecocardiograma. Y esto es lógico porque recordemos que como todo ultrasonido, el ecocardiograma es operador dependiente y nosotros no tenemos ese problema con la tomografía computada. La tomografía computada para este tipo de análisis no es operador dependiente. Entonces, el valor principal de la tomografía computada en la enfermedad arterial coronaria no es decir si tenemos o si el paciente tiene enfermedad coronaria, sino descartarla, es decir, el valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo es muy alto. Los reportes actuales están entre 98 hasta el 100%. Es decir, que si se realiza un estudio que sea técnicamente adecuado y lo interpreta una persona que tiene la capacitación suficiente y la experiencia suficiente y decimos, este paciente no tiene enfermedad arterial coronaria, es porque no tiene enfermedad arterial coronaria. Todos los estudios que se han hecho con respecto a sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, se han hecho comparados con cateterismo. El cateterismo será, eso sí, el estándar de oro para la valoración de las arterias coronarias. Eso no va a cambiar.
Pero cuando nosotros comparamos los dos métodos de imagen, la tomografía puede decir perfectamente, no tiene enfermedad arterial coronaria. ¿Cuál es el problema? Cuando el paciente sí la tiene. ¿Y por qué es un problema? Pues porque ahí es donde tenemos una menor especificidad. Es decir, podemos decir que el paciente tiene placa ateromatosa en cualquiera de los vasos, pero también si esta placa ateromatosa está muy calcificada, por ejemplo, tenemos el riesgo de sobrevalorar o subvalorar el grado de estenosis. Por eso es que la especificidad es más baja. Y tenemos otro factor que es muy importante, y esa es la probabilidad preprueba de enfermedad coronaria del paciente. Es decir, si nosotros sometemos a una tomografía coronaria a un paciente con probabilidad baja, pues bueno, principalmente no le va a servir porque lo más seguro es que vamos a encontrar coronarias normales. Entonces no tiene caso someter al paciente a la radiación, al medio de contraste, etc. Y si tiene una probabilidad alta, pues cuando hagamos el estudio vamos a encontrar un montón de placas por todos lados, a lo mejor unas muy calcificadas, y nuestra calidad diagnóstica va a disminuir. Entonces, por eso, este método de estudio es ideal para los pacientes que tienen una probabilidad preprueba o un riesgo intermedio de enfermedad arterial coronaria. Y para el cálculo de estos riesgos ya sabemos que existen diferentes escalas, entre las más conocidas tal vez la de Framingham, que son escalas clínicas, y entonces con eso y con los datos clínicos del paciente es con lo que se determina el grado de probabilidad que tiene de padecer enfermedad arterial coronaria. Prácticamente en un estudio de angiotomografía coronaria se divide en dos fases. La primera fase en la que no vamos a utilizar contraste y que es la cuantificación de calcio coronario. ¿Qué ocurre con esta cuantificación de calcio coronario? La máquina nos va a permitir detectar por lo menos 4 píxeles juntos que tengan una atenuación mayor de 130 unidades Hounsfield. Estamos hablando del score de Agatston, porque hay diferentes formas de cuantificar el calcio, pero la más común es el score de Agatston. Entonces detecta esos 4 píxeles por lo menos y dependiendo de la atenuación lo multiplica por un valor de 1 a 4 y nos va a dar unidades Agatston. Cuando los pacientes tienen entre 0 y 99 unidades Agatston, el riesgo de que presenten un evento cardiovascular a un periodo aproximado de 5 años es bajo. Estamos hablando de